Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Ha comenzado una nueva guerra. En este momento se están cumpliendo las primeras 24 horas de la invasión de Rusia a Ucrania, como le dimos a conocer con toda oportunidad aquí a través de las noticias anoche justamente a esta hora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha lanzado un ataque a gran escala contra Ucrania. Poco antes del amanecer de hoy jueves en Moscú, hora local, el presidente ruso anunció una operación militar especial en el este de Ucrania. Minutos después del mensaje del jefe del Kremlin, en el que dijo que buscaba defender a los ciudadanos de regiones separatistas de un supuesto genocidio, se registraron grandes explosiones en varios puntos de Ucrania. Al atardecer, tras intensos combates, el ejército de Ucrania perdió el control del área de exclusión de Chernobyl, donde permanece bajo un sarcófago la central nuclear que en 1986 causó la histórica catástrofe, con bombardeos de artillería, equipo pesado y armas pequeñas, por tierra, mar y aire, por el este, por el sur, por el norte. Las tropas rusas lanzaron veloces e insistentes ataques en distintos puntos del país, en este que podría ser el conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La operación militar de Vladimir Putin, que según el líder ruso busca desmilitarizar pero no ocupar Ucrania, es ya un ataque a gran escala. Vladimir Putin ha ordenado este jueves atacar la región del Donbass. El presidente ruso ha defendido en su mensaje que los enfrentamientos entre las fuerzas de Ucrania y las rusas son inevitables y que solo era cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, dijo Vladimir Putin. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Rusia considera parte de su identidad y de su espacio de influencia y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Digamos que este es parte del origen de este conflicto, que no es reciente, es un conflicto que viene pues desde 7 u 8 años hacia atrás. Pero vamos con más de lo que ha sucedido en las últimas horas. Como le mencioné hace un momento, hacia el atardecer de este jueves, de este día histórico, 24 de febrero, tras intensos combates, el ejército de Ucrania perdió el control del área de exclusión de Chernobyl, donde permanece bajo un sarcófago aquella central nuclear que en 1986 causó una catástrofe y que está en una de las rutas más cortas para llegar a la capital desde Bielorrusia. El presidente de Ucrania anticipó que las fuerzas de Rusia tomarían el control de la central nuclear de Chernobyl. Esto es una declaración de guerra contra toda Europa, dijo Volodymyr Zelensky, quien es el presidente de Ucrania. A su vez, autoridades de ese país señalan que el ataque ruso a Ucrania podría causar otro desastre ecológico, recordando lo que había sucedido en el año de 1986. Este botín tan discutible podría tener un sentido táctico. Rusia quiere controlar el reactor nuclear de Chernobyl para indicar a la OTAN que no interfiera militarmente, señalan fuentes de la seguridad de Rusia. Y el recuento, ¿qué ha sucedido también en estas primeras 24 horas de invasión de Rusia hacia Ucrania? La muerte de inocentes, que también es lo que tenemos que destacar. El presidente de Ucrania asegura que por lo menos son 137 civiles y miembros del ejército los que han fallecido. Cientos más han resultado heridos y llevamos apenas un día. Entre los fallecidos que reportan están todos los guardias fronterizos en la región de Odessa, un territorio que, según reportó más temprano Ucrania, ya está tomado completamente por los rusos. En un video publicado la madrugada del viernes, es decir, hace unos momentos, ya es madrugada de viernes allá en Rusia y en Ucrania, el presidente de Ucrania lamentó lo que considera falta de apoyo. Nos han dejado solos, señaló. El jefe de Estado ha decretado la movilización general para intentar contener esta ofensiva. La Organización de las Naciones Unidas calcula que hay más de 100,000 personas desplazadas de sus hogares. Y eso finalmente pues es también parte del ambiente que se ha vivido en estas primeras 24 horas. Imágenes muy dolorosas porque vemos familias enteras, vemos hombres, mujeres, niños, jóvenes que están tratando de resguardarse.
Ante la incertidumbre que se vive por los ataques rusos, cientos de ucranianos han dejado sus casas y salieron en busca de refugios. Las estaciones del metro subterráneo se han convertido en una especie de búnker para cientos de personas que buscan protegerse de los bombardeos. Tomar estas estaciones como refugio ha sido una sugerencia de las autoridades en un intento por proteger a la población civil. Desde las 5 de la mañana empezaron también a escucharse detonaciones cerca del principal aeropuerto en Kiev. El ejército ruso atacó por los 4 costados de la República de Ucrania, mientras la población intentaba huir por las carreteras. El espacio aéreo quedó cerrado. Todo el país es una trampa para el que se queda y el que se intenta ir. Las salidas de Kiev hacia la frontera con Polonia provocaron atascos, muchas aglomeraciones. Los vehículos se acumularon a lo largo de decenas de kilómetros en esta carretera justamente hacia la salida a Polonia. Y las posturas también en este primer día del ataque de Rusia hacia Ucrania. El presidente ucraniano, el presidente Zelensky, se ha apresurado a declarar la ley marcial, a cerrar el espacio aéreo de su país. Ante esta difícil situación que se vive por los ataques rusos, se ha decretado un toque de queda, vigente de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Durante este lapso, el transporte público no funciona, el metro está abierto, pero como le mencioné hace un momento, en calidad de refugio, las 24 horas del día. El balance que se da en cuanto a esta ofensiva militar, pues la palabra que está utilizando la autoridad en Rusia señala que esta ofensiva ha sido exitosa. El ejército ruso señala este jueves que sus soldados lograron todos los objetivos. El ministerio confirmó oficialmente que sus fuerzas ingresaron a Ucrania y que destruyeron 83 instalaciones militares ucranianas. Además, confirmaron que las tropas terrestres avanzaron hacia la península de Crimea. Y más mensajes políticos. El presidente de Rusia, el presidente Vladimir Putin, ha señalado hace unos momentos que no tuvieron otra opción más que atacar. En este discurso a través de la televisión, Vladimir Putin señala que la ocupación, escuche esto, es para desnazificar Ucrania, recordando a los nazis, la era de los nazis y de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y que es para proteger a las personas de los abusos y del genocidio del que son objeto. То, что происходит, вынужденная мера. Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. По нулям. Откровенно говоря, ну, честно говоря, даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Это первое. Просто чтобы, я хочу еще раз это подчеркнуть, вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна. Mientras tanto, también por parte de Ucrania, en voz de su presidente, el gobierno dispuesto a retornar a la paz. Pide a la población apoyar los esfuerzos del ejército. El presidente de Ucrania reconoce que la situación más problemática tiene lugar en el sur de su país. El ejército está trabajando sin pánico, somos fuertes, estamos listos para todos. Por la tarde, cuando cada vez más puntos rojos sembraban el mapa de Ucrania con los ataques rusos, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, lanzó una petición de condena y de auxilio. Los sonidos de la guerra en Ucrania deben escucharse en todo el mundo, dijo, porque no solo Ucrania sentirá el impacto, es el sonido de un nuevo telón de acero que se cierra entre Rusia y el mundo civilizado, es lo que advierte el líder de Ucrania. Y de este lado del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también en una muy esperada conferencia de prensa, en la que por cierto no salió bien librado de las preguntas de los periodistas, advirtió hoy al presidente Putin que ha comenzado una guerra premeditada con consecuencias catastróficas. Dice Joe Biden que aprobaría sanciones severas en contra de Rusia. El presidente de los Estados Unidos asegura que se coordinará con los aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida. El ejército ruso dio comienzo ya a una brutal invasión de Ucrania, una
invasión innecesaria, injustificada, y es un ataque claramente premeditado. Putin planeó esta invasión desde hace meses. Ha movilizado a más de 175,000 efectivos de tropa y lo ha hecho desde hace meses. Alrededor de toda la frontera de Ucrania ha movilizado bancos de sangre y armamento, algo que sabemos desde hace tiempo. Además, a pesar de los gestos de buena fe de Estados Unidos y Europa, de nuestras invitaciones al diálogo y la negociación, él ha ignorado nuestro esfuerzo. Desde hace semanas dijimos que esto ocurriría y ahora lo estamos viendo. Hoy autorizaré un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Ya no habrá más exportaciones a Rusia y eso le pasará una cara factura a su economía. Mientras tanto, los representantes de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países aliados, están rechazando por ahora el envío de tropas hacia aquella región. We have made it clear that we don't have any plans and intention of deploying NATO troops to Ukraine. Ukraine is a highly valued partner. We have supported Ukraine for many, many years. We helped them to build a more modern, capable armed force, military. We have helped them to train, equip, and in many different ways strengthen their armed forces. We help them with cyber defenses, NATO and NATO allies in different ways. But we don't have NATO troops in Ukraine, and we don't have any plans to send NATO troops into Ukraine. But we are there to protect and defend all NATO allies. So we support Ukraine. We provide absolute security guarantees for NATO allies. And we demonstrate that commitment by increasing the presence in the eastern part of the alliance. Hoy por la mañana, aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó la postura de nuestro país con respecto al conflicto en Ucrania. Dijo no estar a favor de ninguna guerra. Reiteró que la política exterior de nuestro país es seguir promoviendo el diálogo. Aseguró que México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Horas más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, rechaza el uso de la fuerza y condenó enérgicamente esta invasión de Rusia a Ucrania. Después de pláticas, conversaciones con más de 7 diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. Pues precisamente acerca de este tema, hace algunas horas también se informó sobre la situación de mexicanos en Ucrania. La embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén, aseguró que el personal de la sede diplomática y las familias mexicanas que residen en ese país se encuentran bien. Señala que en Ucrania hay 205 mexicanos y alrededor de 50 han podido ser desalojados. Se encuentran a salvo. En la mañana de la madrugada de hoy se escucharon efectivamente algunas explosiones. Yo las escuché realmente muy lejanas al lugar. Después nos enteramos por la prensa, por los medios y por las declaraciones que han hecho las autoridades ucranianas que habían sido atacados instituciones estratégicas, pero que no habían atacado a la población civil. Lo cual pareciera ser que así es. Nosotros, bueno, en la Embajada de México somos 4 funcionarios, estamos bien, no fuimos afectados. Por supuesto, todas las familias que nos han reportado ahora en las últimas horas están bien. No tenemos evidencia ni noticia de que alguien haya tenido algún percance por esta situación. Y más reacciones sobre esto. Vamos con protestas que han ocurrido en diferentes países. En Rusia, mire usted, en Rusia cientos de personas tomaron las calles, protestaron contra la ofensiva militar en Ucrania. En Rusia, que es el país que está invadiendo Ucrania, hubo protestas. Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades, la policía rusa detuvo a por lo menos 1000 inconformes. Rusia cuenta con una severa ley de control de manifestantes que suele terminar en detenciones masivas.
Y en diversas ciudades también el continente europeo se observaron muestras de inconformidad. Decenas de personas sí tomaron las calles en diversas ciudades. Hubo movilizaciones en Berlín, en París, en Varsovia, en La Haya. Muchos de los que participaban en las protestas llevaban los colores de la bandera de Ucrania y parte de ellos son rusos residentes en Alemania. En París, cientos de personas se reunieron frente a la embajada rusa, entre ellos algunos candidatos a las elecciones presidenciales que se efectuarán el mes de abril. Y también de este lado del mundo, en los Estados Unidos, también hubo protestas por esta invasión de Rusia a Ucrania. Ahí en Times Square, en la ciudad de Nueva York, por lo menos 200 ciudadanos ucranianos se manifestaron en este lugar para denunciar lo que consideran una agresión por parte de Rusia. Se reunieron ahí y mostraron una gigantesca bandera de Ucrania que sostenían ahí decenas de personas y manifestantes reclamando apoyo más decidido para su país. Y claro, la repercusión y la turbulencia en los mercados, que eso también ya se veía venir en las bolsas en Europa que registraron pérdidas que llegaron a ser de hasta un 5%. Increíble lo que sucedió en Wall Street, que abrió con fuertes pérdidas este jueves, pero fue moderándose. Terminó el índice Dow Jones con una muy ligera ganancia, o sea, fue positivo el indicador Dow Jones el día de hoy. El índice Dow Jones de industriales cerró con una muy ligera ganancia con respecto a la jornada del día de ayer. Se disparó el precio del gas, se disparó el precio del petróleo, está más de $100 el barril por primera vez en 7 años. El dólar en México se vende 30 centavos más caro, sí, nuestra moneda, el peso, se depreció con respecto al dólar. Todo esto también por el impacto económico de esta nueva guerra.